presidente de la República envió el cuarto proyecto de ley con el carácter de económico urgente. Vale destacar que el tercero también está haciendo análisis. Para ambos se tiene más o menos 3-4 semanas para que la Asamblea se pronuncie sobre ellos. Para tratar este y otros tópicos nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente del Consejo Ejecutivo de las Cámaras. Rodrigo, gracias por acompañarnos estos minutos. Ahí está el preámbulo. Mucho se hablaba de que el presidente de la República, al pasar el proyecto de ley con el pretendido incremento del IVA del 12 al 15%, solo estaba pasando la factura a un sector de la población y se le exigía que tome medidas. Pero parece ser que las está tomando, y este cuarto proyecto de ley, además del tema de comiso anticipado, también habla de una especie de austeridad o mayor control en las compras públicas. ¿Qué sensación tiene el sector productivo con las últimas ejecuciones del presidente de la República? Bienvenido, Rodrigo. Mauricio, buenos días y gracias a Telerama por el espacio. A ver, hemos revisado ya a grandes rasgos el cuarto proyecto de ley, porque cada proyecto de ley ha tenido una tónica distinta. Hemos visto ya la reforma tributaria, en la cual claramente nos determina que no va a haber contribuciones especiales, muy acostumbradas en otras épocas. Esta primera reforma sí planteó un impuesto anticipado, una autorretención que se denominó, que hace que sobre la facturación bruta del sector privado, ciertas empresas, las grandes contribuyentes, paguen anticipadamente ese impuesto. Hay dos observaciones que se hicieron. ¿Qué pasa cuando el Estado no le paga a la empresa sobre servicios o bienes que esta empresa presta? Está pagando impuestos sobre algo que no ha recibido, sobre pagos que no ha recibido. Luego vimos lo de generación eléctrica, positivo, que el sector privado pueda participar. Qué bueno que se amplíe esta opción. Ahora el tema del IVA sigue siendo un tema debatido y discutido, porque sí queremos tener claro a dónde van esos recursos y cómo van a ser utilizados. Porque inicialmente se planteó que el incremento del IVA era para el combate de la guerra. Pero cuando ya analizamos un poco más, lo que vamos a hacer con el incremento del IVA es cubrir un déficit fiscal que viene históricamente. No es solamente de los últimos 2, 3, 5 años. Son décadas que vivimos de déficit en déficit, años más, años menos. El último proyecto de ley creo que es importantísimo agilitar, facilitar los procesos para la recuperación de los bienes producto de la corrupción, productos de terrorismo, productos de bienes mal habidos. Creo que eso es necesario. Y claro, el combate a la corrupción, si bien sí existe corrupción interestatal, que lo vimos en anteriormente, sí existe corrupción interna del sector privado, digámoslo así. También es reconocible que la principal fuente de corrupción identificada está entre lo público-privado, y las compras públicas, sean estas a través del CERCOP o las que se hacen en menor escala directamente desde las instituciones, son una fuente clarísima de corrupción. Está claro que para que haya un delito de esta naturaleza tienen que haber dos partes, quien cohecha y el cohechador. Y vemos que a veces en el sector privado no se dan mayores cosas, no se dan mayores acciones para poder reprender este tipo de acciones. ¿Qué poder hacer ahí? ¿Qué tiene que hacer la justicia ecuatoriana para que entre? Evidentemente los abogados del Estado tendrán que hacer su parte y acusar, pero así también la justicia debería de actuar de manera pertinente, ¿no? Creo que ahí tenemos el primer paso, y creo que también estamos viendo ejemplos en una depuración de la justicia, porque el tema no es solamente cómo identificar al delincuente, cómo identificar, ahora se dice presunto delincuente, o cómo identificar el que mal maneja los recursos, sino también que la justicia actúe. Acabamos de ver que se han apresado cientos de personas vinculadas al terrorismo, y acabamos de ver paralelamente cómo un juez del todo el grupo que ha sido apresado libera a la gran mayoría y se queda con 2 o 3. Entonces, esa es la parte, creo que es la más crítica que tenemos.
Y ese es un aspecto que esperamos verlo ya en concreto en el corto plazo. Porque Rodrigo, no es solamente identificar los bienes mal habidos, sino también sancionar debidamente a los que los han adquirido de esa manera. Rodrigo, estamos al frente de un presidente que está tomando decisiones al andar y que sí aparentemente escucha, y lo digo a modo de pregunta, ¿no? Pero también reflexionando en el sentido de que en un primer paquete de preguntas, las 10 primeras fueron muy cuestionadas. Sin embargo, hubo una propuesta por parte de la Asamblea para analizarlos a través de proyectos de ley. Hubo un planteamiento también de 2 agrupaciones de la Asamblea con propuestas que las incluyó en un segundo paquete de preguntas. Entonces, ¿estamos frente a un presidente que aparentemente está escuchando? Confiemos que así sea. Confiemos que así sea, porque yo creo que no estamos en un momento de titubear. El caso de las primeras 7 preguntas, había un sinnúmero de reformas al Código Orgánico Integral Penal. La gran mayoría, por no decir todas, están siendo tratadas en la Asamblea en este mes de enero y febrero. Entonces, ¿para qué esperar una consulta que podría darse en abril para que con el sí, perdón, para que con el sí vaya a la Asamblea para que se ejecute, cuando podríamos estar teniendo para abril ya todas esos temas resueltos solamente con decisión política, inclusive de la Asamblea? Y me atrevo a incluir 2 temas. Uno, las reformas al tema del Código Orgánico Integral Penal en materia de abigeato. El abigeato es el robo de ganado que está atentando contra el patrimonio del sector ganadero primario, y más rápido se captura al delincuente y el juez inmediatamente lo suelta. Les pone medidas sustitutivas para que vayan a presentarse al juez y más rápido que inmediato siguen robando, presentándose al juez una vez por semana o una vez cada 15 días. Y el otro tema que yo sí quiero llamar la atención, el IVA, el incrementar el IVA tiene sus repercusiones. Y nuevamente, el sector primario de la economía que no factura IVA, sí se ve abocado a pagar un sinnúmero de IVAs que le van a generar un impacto económico más grande. Es uno de los sectores más olvidados, digámoslo así, de la economía, en lo que es economía local, en donde sí creo que debería haber algún tipo de compensación para estos IVAs que no se compensan. Todos los sectores compran con IVA, venden con IVA, compensan y salen bien. Subir al sector privado sería subir la canasta básica, lo cual no es lógico, pero sí buscar un mecanismo de compensación es necesario. Pasemos al tema de inversión, pasemos al tema del comercio internacional. En el segundo paquete de medidas, el presidente de la República incluye la figura del arbitraje internacional, algo que ya no estaba dándose en el país por las reformas que se produjeron en su momento. ¿Esto es conveniente? Porque antes el Ecuador era juez y parte ante cualquier desaveniencia entre el inversor y evidentemente el Estado ecuatoriano. ¿Cuán conveniente es el hecho de volver a una figura de arbitraje internacional para resolver estas vicisitudes? No es solamente conveniente, es indispensable. Porque como habíamos mencionado, con una justicia cuestionada, ser juez y parte, lo único que hace es que la inversión no llegue. Hemos escuchado los últimos 40 años de dolarización, o 40 años, los últimos 20 años de dolarización. Las grandes inversiones que van a llegar al Ecuador, pero que nunca llegan. Qué bueno que se vaya hablando de nuevas inversiones ahora, pero lo vivimos en los últimos 4 gobiernos. Han hablado de millones de dólares que nunca han llegado. Y el tema del arbitraje internacional es fundamental, porque el inversionista quiere tener una certeza de que si hay alguna desaveniencia se pueda resolver, y creo que es necesario. Mucho temor. Y el otro tema... Adelante, siga, Rodrigo. No, y me decías el tema de la inversión, como te decía, es indispensable. Y ahora hay que agilitar otros procesos también. Eso sí requiere reforma constitucional, por ejemplo. ¿Cómo cuáles? Y el tema de los acuerdos comerciales, el permitir arbitraje internacional. La Constitución expresamente lo complica y prohíbe. Ahora, y el tema de los acuerdos internacionales permite tener reglas claras para las 2 partes, pensando en el futuro, y no solamente en que las reglas en el Ecuador se cambian de acuerdo a la voluntad
de un ministro, de un presidente o de una mayoría en una uno de esos asamblea. acuerdos, Rodrigo, es el pretendido con China, el Tratado de Libre Comercio con China, y mucho se cuestiona el riesgo que pueda haber. Estamos hablando de una economía de escala gigante frente a un país que está teniendo serios problemas y que puede que de repente no seamos tan competitivos y que el ingreso de esos productos puedan afectar a sectores productivos ecuatorianos. ¿Es tanto así? ¿O en la balanza sí es conveniente llegar a este acuerdo y que se nos abra las puertas de ese megamercado como es el chino? Los acuerdos comerciales generan retos indiscutiblemente. Unos los verán como amenazas, otros los verán como un reto a cumplir. El Ecuador es un país que tiene más de 150 años siendo un gran exportador. Que el boom del cacao, que el boom del banano, que el camarón, que las flores, que la pitahaya. Cuando el Ecuador se propone, lo hace. Y lo hace con el mercado internacional. Dejemos de ver cucos. Vamos a tener que tener protecciones, obviamente. ¿Cómo cuáles podrían ser, por ejemplo? ¿Cuáles podrían ser esas protecciones? ¿No incluir el sector textil, por ejemplo? El sector textil va a tener que buscar también herramientas de diferenciación. La ropa china, las telas chinas son muy difíciles de competir, no con el Ecuador, con el mundo entero. El costo de la mano de obra es un problema, sí. El tema de combustibles es un problema. Pero tenemos que entrar a competir como lo hace Colombia, como lo hace Perú. Y si nosotros vemos al Perú particularmente, vemos que en el Perú durante los últimos 2 décadas ha crecido como sector agroproductivo de manera impresionante. Y lo ha hecho en base a acuerdos comerciales con el mundo entero. Colombia, sin subsidio a combustibles y con una guerra interna por 5 décadas, sigue creciendo y sigue atrayendo inversión extranjera directa. El Ecuador, ¿qué pasa? Tenemos reglas que se modifican todos los días. Ese es el problema. Rodrigo, y precisamente ojalá en el Ecuador se generen esta continuidad que se necesita en políticas de Estado, porque el Ecuador carece lamentablemente de ello. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti, Mauricio, gracias a Telerama. Fuerte abrazo a todos. Igual, fuerte abrazo. Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente del Consejo Ejecutivo de las Cámaras de la Producción, estuvo con nosotros. Vamos a hacer la pausa pertinente y continuamos con más de Telerama Noticias, primera emisión.